¿Cómo estás? Soy Humberto Pedrosa de Anda y vamos a aprender a hacer las cartas de control X barra S. Como te explicaba en la cápsula anterior, vamos a empezar por la carta X barra. Aquí yo ya tengo una copia de la hoja anterior, cuando hicimos la carta de control X barra R. Te recomiendo que tú hagas lo mismo, copies de la carta X barra R todo el formato y entonces ya nada más pongas los datos sobre este formato de la carta X barra S. Seguramente vas a necesitar insertar aquí más columnas para que te quepan todos los datos, ¿sí? Aquí en estas cartas, por ejemplo, yo puse hasta un límite máximo de 26 datos por muestra. En la carta anterior solamente teníamos hasta 9 datos. Recordemos que la carta X barra S la usaremos cuando tengamos muestras más grandes, es decir, 10 datos o más por muestra. El hecho de que hagas una copia te permite que ya no tengas que repetir el gráfico desde el principio. Se va a graficar la carta X barra y se va a graficar la carta S en automático, solamente haciendo los cálculos en la tabla de arriba. Bueno, entonces, pues habiendo hecho la copia, vamos a empezar por calcular la media de cada muestra y eso lo voy a poner en esta primera columna. Entonces voy a escribir igual a promedio, abro paréntesis y selecciono todos mis datos, así, y oprimo enter y ya tengo el cálculo de la primera media, el primer promedio. Jalo la fórmula hacia abajo para que se calcule el resto de las medias. Ya está. Ahora, en esta segunda columna necesito la X doble barra, es decir, el promedio de todas mis medias que calculé hace un momento. Entonces voy a escribir igual a promedio, abro paréntesis y selecciono todo lo que había calculado en la columna anterior, cierro paréntesis y ya tengo el valor de la línea central de la carta X barra, ¿sí? Entonces ahora esta misma fórmula le voy a poner el signo de pesos adelante de la columna y adelante del renglón de inicio y también adelante de la columna y adelante del renglón del fin, para poder jalar la fórmula hacia abajo y que no vaya a cambiar en su valor para el resto de la columna. Jalo la fórmula ahora hacia abajo y allí ya la tengo. Seguramente ya se graficó la línea central en la carta X barra. Vamos a ver. Sí, y de hecho si te fijas también ya se graficaron los puntos azules. Es decir, los puntos azules son los que vienen en esta primera columna donde calculé la media de cada muestra y luego la línea roja se graficó con esta segunda columna. Ahora vamos a graficar el límite de control superior y también el límite de control inferior. Bueno, la fórmula me dice que a X doble barra que tengo aquí tengo que sumarle una constante A3 multiplicada por la media de las desviaciones estándar. Eso significa esta S testada, S barra. El valor de X doble barra ya lo tengo, es este 9.413. El valor de la constante pues lo busco en una tabla, tampoco le veo problema, pero lo que sí necesito calcular primero es el valor de S barra. Entonces para eso me voy a la parte de la carta S. Voy a calcular primero la desviación estándar de cada muestra y para eso pongo el signo de igual y luego pongo la fórmula de la desviación estándar, que sería desbest.m, porque estoy hablando de una muestra, abro paréntesis y selecciono todos mis datos, así, y cierro paréntesis, y el valor es 3.738. Lo mismo voy a hacer con el resto de los renglones jalando solamente la fórmula hacia abajo. Y de esta manera tengo ya la desviación estándar de cada una de las muestras. Ahora, para calcular la S barra es el promedio de todas estas desviaciones estándar. Entonces hago igual a promedio, abro paréntesis y selecciono todas las desviaciones estándar y cierro paréntesis. Y para poder jalar esta fórmula hacia abajo le voy a poner otra vez los signos de pesos para que no se mueva la fórmula al momento de copiarla en los renglones de abajo. Ahora ya nada más en el renglón allí
Y ahora sí, jalo la fórmula para abajo y ya tengo entonces la S barra. Seguramente ya también acá en la carta S barra se dibujaron los puntos azules, exactamente, y la línea central. Los puntos azules provienen de esta columna, de la S, la desviación estándar, y la línea roja proviene de esta columna de S barra. Bueno, ahora sí, necesitamos calcular el límite de control superior y el límite de control inferior de la carta X barra. Voy a seguir la fórmula para el límite de control superior. La fórmula dice que a X doble barra le tengo que sumar una constante A3. Déjame ver cuál es esa constante A3. Recordemos que tengo muestras de tamaño 15, ¿sí? Cada una de las muestras tiene 15 datos. Entonces me voy a mi tabla de constantes y busco en el renglón donde el tamaño de muestra es igual a 15, cuál es el valor de la constante A3. Aquí está en este renglón, la constante A3 vale 0.789, ¿sí? Aquí está la columna de las constantes A3. Entonces me regreso aquí a mi fórmula y le voy a poner el valor de 0.789 y esto lo voy a multiplicar por el valor de S barra, y S barra lo tengo aquí, ¿sí? Es 2.386 y oprimo Enter y ya está. Ahora jalo esta fórmula para abajo y obviamente me da el mismo valor. Ya debo tener una línea negra en la carta X barra como límite de control superior. Sí, aquí está. Vamos ahora a dibujar el límite de control inferior. Entonces me voy a la columna del límite de control inferior que está aquí y voy a seguir la fórmula igual a X doble barra menos la misma constante A3 que quedamos que valía 0.789 y lo voy a multiplicar por el valor de S barra, que nuevamente es 2.386 y me da 7.53. Jalo la fórmula para abajo y con esto ya debo terminar mi carta de control de X barra. ¿Sí? Ahí está, ya tengo mi límite de control superior, mi línea central, mi límite de control inferior y todos mis puntos. Y nuevamente identifico puntos que están fuera de control. Bueno, ahora vamos a terminar la carta S. Para la carta S necesito una constante B4 y una constante B3. Vamos viendo de una vez cuáles son esos valores. Para B4 es 1.572. Bueno, pues entonces lo voy a escribir aquí para que no se me olvide. 1.572. Y ahora para B3, vamos a ver, cuando la muestra es de tamaño 15, B3 vale 0.428, ¿sí? Aquí está B3 y aquí está B4. Entonces 0.428 para B3. 0.428 es el valor de la constante de B3. Bueno, pues muy sencillo. La fórmula para calcular el límite de control superior me dice que es igual a la constante B4, 1.572, que voy a multiplicar por la S barra que tengo en esta celda a la izquierda. Y jalo la fórmula para abajo para calcular el límite de control superior en cada punto y que se dibuje así la línea negra del límite de control superior. Vamos ahora a calcular el límite de control inferior. La fórmula me dice que es igual a B3, 0.428, ¿sí? Este valor que me había copiado de la tabla, multiplicado por S barra, que vale 2.386, 1.021 es su valor. Y así termino ya con el límite de control inferior. Y aquí está ya mi límite de control inferior. Entonces ya terminé. Te fijas qué sencillo fue hacer las cartas de control X barra y S, porque ya no tuve que hacer los gráficos nuevamente. Tenía la copia de las cartas anteriores y entonces casi que en automático se van haciendo las gráficas. Y pues eso sería todo. En la siguiente cápsula te voy a explicar cómo calcular estos límites de control también de una manera más automática, para que no tengas que buscar el valor directamente en la tabla, sino que ya la dejes un poco más automatizada. Detengo esta cápsula aquí y te espero en la siguiente. Muchas gracias.